La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia y una vez más en esta serie con el licenciado Gonzalo Chávez, hombre conocido en los medios por supuesto y nacionales, no solamente cruceños, y esta vez con la colaboración de LBU para que haga un análisis a lo largo de esta serie de lo que deberíamos de irles exigiendo a los precandidatos. Estamos en época electoral y parece que de alguna manera está dando resultado porque han empezado a hablar de cosas concretas. Hemos estado por largo tiempo oyendo peroratas, muchas historias, muchas ilusiones, pero sin fundamento en la realidad nacional. Por tanto, esta vez vamos a tocar un tema sumamente importante. Es el tema, ¿qué dicen los precandidatos o qué han dicho hasta ahora sobre la personalidad del boliviano, esta identificación con un lenguaje generalmente no dialogante, violento, cargado de muchas rencillas y muchas, diríamos, herencias negativas, ¿no?, que hacen que el diálogo sea difícil en Bolivia? Esa dificultad para entendernos los bolivianos nace de nuestra raíz cultural, nace de una educación, vamos a decir centenaria, porque ya va a cumplir 2 siglos la República, en la que no se ha tomado en serio la educación. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, por favor? La verdad que ninguno de los candidatos ha osado tocar este tema. O sea, más bien lo que vemos de algunos de los candidatos es que están ampliando esa brecha, o sea, donde hay regiones que no se entienden con las otras. O sea, el tema educativo en Bolivia, por darle una idea, muchos textos escolares hablan todo occidente y nada del oriente, y hay un problema de no pueden sincronizar en el tema de la formación de nuestro estudiante. Eso nos está afectando un problema que es el tema de falta de identidad del boliviano. O sea, no podemos hablar de un solo boliviano, tiene que ser repartido. O sea, hay países mucho más grandes como Rusia que y hay una identidad que es el pueblo ruso. En cambio, el nuestro, que es mucho más chico, tenemos muchas identidades que no logran acoplarse, precisamente porque en vez de ayudar a que se haya un acople, los están separando. El tema de la educación en Bolivia es un tema crucial, importante, por las derivaciones que vemos en la conducta de los bolivianos. Esto es un tema que se le debe exigir, igual que se le exige propuestas, soluciones o por lo menos alternativas a los problemas económicos, pues también deberíamos de exigirle y con firmeza qué proponen para la educación boliviana. Bueno, hasta la fecha, excepto una propuesta que he escuchado de que se quiere que se les dé un bono para la educación que sea pagada, en lo que respecta a la calidad de la educación no se ha hablado prácticamente nada, ¿no? O sea, seguimos con una educación de sometimiento, con un discurso de que vamos a poner más escuelas, pero no vamos nadie habla de innovar, de crear, de hacer personas más dinámicas, más ágiles y pensantes. O sea, todo el mundo habla de que hay que dar más educación, pero no significa mejor educación. Desde las políticas públicas del gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales, nadie se enfoca en mejorar la calidad de la educación. Y ese es un tema preocupante, y peor en el tema universitario, ni siquiera lo mencionan. O sea, de generar calidad en la educación, nadie habla de ese tema. Hay un autor muy conocido boliviano que es Luis Felipe Mansilla. Y él paceño, pero ha estudiado muy a fondo el carácter del boliviano.
y al final lo califica como uno de los caracteres más conservadores que se conocen, por lo menos a nivel latinoamericano. Esto, que pudiera ser una virtud, algo positivo, viene a ser una dificultad. Nos agarramos los bolivianos por esa cultura que tenemos a una idea y es a morir. Queremos un esquema y es a morir. La falta del espíritu de diálogo es una deficiencia fundamental en la educación boliviana. Esto que usted apunta, me parece que, nuevamente lo repito, debería de ser una exigencia. ¿Qué vamos a hacer para que no andemos pues con los cuchillos afilados todo el tiempo, no? Tiene usted toda la razón, doctor. O sea, una de las cosas que dice el doctor Mansilla, y es muy claro en ese aspecto, que el exceso de pobreza genera un ultraconservadurismo. O sea, lo poco que tienen lo tienen que conservar. No quieren cambio, porque los cambios pueden significar problemas para ellos. Entonces van a sacar del esquema a cualquier propuesta o acción nueva para mejorar, porque ellos lo ven como que eso los deja fuera, y los pocos que han conseguido lo pierden. Digamos, esa es una de las filosofías que tiene el doctor Mansilla, ¿no? En varios de sus libros. Él piensa que se tiene que generar una nueva corriente con un modernismo, o sea, pero ese modernismo no va a llegar precisamente porque hay esas trabas. El aporte principal quizás en Occidente ha sido educarnos en que necesitamos vivir en comunidad, y para eso tenemos que aprender a dialogar, pero al mismo tiempo a ser tolerantes. La intolerancia que hay en Bolivia tenemos que superarla si queremos superar problemas de carácter político, social, etc. Pero el tema pasa con una dificultad grande. Bolivia está desde hace un siglo prácticamente formada en un esquema que es para el que quiere dialogar, para el que quiere tener el poder todo el tiempo, el que lo quiere poder absoluto, el que en definitiva no está en la línea, ¿no?, de lo que ha sido el gran aporte occidental de abrir la mente. Hay otras ideas mejores que las mías, hay otra gente que la puede hacer mejor que yo, etcétera, ¿no? Generar la corriente o la cultura del diálogo, de la tolerancia. Mire, hay una diferencia abismal entre lo que es el socialismo y lo que es la libertad. En el socialismo, en su modelo, son colectivistas. Es el conjunto que decide. Una persona puede aportar al conjunto, pero el conjunto decide lo que se hace y se debe hacer. La persona no puede pensar por sí misma, sino en función de la colectividad. Y en el otro sistema, el hombre es libre, innova, cree, tiene la fuerza interior que hace que, por más que le digan, no, sigue intentando como Thomas Edison hasta lograr el producto. Y eso va a generar prosperidad para él y para toda la sociedad. En cambio, en el sistema colectivista, el grupo, la sociedad, decide qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Entonces, las personas en el sistema educativo formado bajo un sistema colectivista aprenden a hacer caso y aprenden a obedecer. Lo primero que hacen es obedecer. Y eso lo aprenden desde kinder, pasan por el colegio, pasan por la universidad, y cuando ya son profesionales y están acostumbrados a hacer caso y obedecer y repetir teorías de otras personas, pero ellos no generar nada, con profesores que han sido formados también de esa misma manera, les pedimos a esas personas que sean innovadores, que sean creativos, que piensen. No, pues si hemos formado al revés, no podemos esperar otra cosa. Que habiendo sido educado en un modelo cerrado, personalista, pero personalista para después entregar todo a que alguien decida por nosotros, difícil pedirle que en la madurez, pues evidentemente no, esté abierto a nuevas propuestas, a nuevas alternativas. Este tema tan importante no ha sido visualizado de esa manera por los políticos en general, y quizás menos todavía por los, volvemos a decir, los precandidatos que tenemos. Si no cambiamos estos conceptos, pues vamos a seguir igual, ¿no? Así es, doctor.
por mucho que usted hable de la innovación, la renovación, etcétera, si culturalmente seguimos en el modelo anterior, que no es de ahora, ni es del partido de ahora, sino que tiene raíces muy antiguas, vaya a saber dónde empezaron, pero que tiene que ser un propósito, una decisión de los precandidatos, tocar el tema. ¿Qué se propone para la escuela? ¿Qué se propone para la universidad? El estilo, el modelo, la manera de educar, de formar, para aportar al país. Bueno, en eso usted tiene toda la razón, doctor. O sea, el gran problema de Bolivia es el tema de la calidad de la educación. Y la calidad de la educación va ligada con la calidad de los formadores de la educación. O sea, tenemos docentes universitarios, que no le digo que sean malos, pero que están un poco desactualizados o bastante desactualizados. Tenemos docentes en colegios que viven repitiendo lo que aprendieron cuando estaban en la normal, pero no van actualizando los conocimientos. El tema del COVID, por ejemplo, significó un salto. Ahí nos dimos cuenta que muchos profesores no sabían manejar la computadora, y hay un giro, digamos, una alerta. El día de hoy se tiene que profundizar el tema de innovación desde los cursos de nidito, kinder, primaria, y ir generando personas que razonen, que creen, que vayan generando. Y en las universidades más aún, el tema de innovación debería ser cada vez más fuerte. Le voy a dar un ejemplo. Hace menos de un mes, en Paraguay se firma un convenio con la Universidad de Hong Kong, que es una de las mejores del mundo, y están creando una universidad en Asunción, bastante grande, con una inversión fuerte, pero principalmente aliadas con una de las universidades que están entre las 20 mejores del ranking mundial. ¿Qué significa? Están apostando a la innovación, están apostando por la calidad, porque cada día su gente sea mejor. ¿Y eso qué va a significar? Más empresas, más empleo, más trabajo para el Paraguay. Eso nosotros no estamos haciendo. Qué importante es eso, y algo tienen que decir. Algo tiene que decir esta gente que quiere gobernar el país. El ejemplo que ha puesto de Paraguay es excelente, ¿no? O sea que un país chiquitito con mínimos recursos, etcétera. Y no digo que nos supere a los bolivianos en muchos campos, sino supera a otros países más grandes. 7º país en producción de soya, ¿no? Sí. Mire, minúsculo, ¿no? O sea que encerrado, igual que Bolivia, con un chorrito de agua, igual que Bolivia, pero ellos están haciendo una verdadera revolución, ¿no? Allá. Están haciendo la tarea. Están haciendo la tarea. La tarea para los bolivianos podrá ser con el sistema de sindicatos de maestros, sindicatos de todo tipo, que al final son los que toman decisiones o traban decisiones. ¿Qué proponen los candidatos estructuralmente para mejorar? No solamente el discurso en el aula, sino para que dejen trabajar, dejen mejorar. Todas esas instituciones adheridas al magisterio, que es como en la minería, la Comibol hasta decide quién va a ser el ministro, ¿no? ¿Todo por qué? Porque tienen un cartucho de dinamita en la mano, o sea, no es otra cosa. Así es. Entonces, en la educación ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Un discursito negativo, destructor, generalmente anárquico, que no sabe lo que quiere, pero que no deja que la educación de Bolivia vaya para adelante, mejore, aporte a la sociedad, ¿no? Exactamente, doctor. O sea, ahí hemos tenido problemas. Por ejemplo, algún ministro que se tuvo era el rector de la Normal de La Paz, otro era rector de la Normal de Achacachi, y así sucesivamente. O sea, y otro que era dirigente del sindicato de maestros. Entonces, ¿para qué? Para evitar conflictividad con los sectores y darles lo que ellos pidan a cambio de que no molesten. Pero nunca hablamos de calidad de la educación. Hablamos de que ellos iban a estar, si ellos no molestan, el gobierno está tranquilo. Claro. No hablamos de calidad. No hay nadie que le hable de calidad real en la educación, ni cómo implementar la calidad real en la educación. O sea, no hay una propuesta seria de ese estilo. A mí me llama la atención que países que están técnicamente, tecnológicamente avanzados, requieran más que todo
técnicos medios, técnicos superiores, no tanto licenciados ni doctores, ¿no? Y esa es otra área que en Bolivia habría que llenar los pueblos de institutos tecnológicos, ¿no? Formación de gente en la parte técnica, alguien que sepa apretar un tornillo por lo menos con criterio, ¿no? Eso se llama darle valor a las manos. En la época de la colonia, en Santa Cruz, en Valle Grande y en otros lugares del país, le dábamos valor a las manos. O sea, pues sacábamos la caña, sacábamos chanchacaca, llevábamos por Valle Grande, se hacían artículos de cuero para garantizar que los medios de transporte puedan llegar hasta Sucre, a Potosí. Pero posteriormente pasamos a un punto donde cortamos absolutamente todo el valor de las manos. Y actualmente tenemos ese problema. O sea, no tenemos técnicos superiores, técnicos medios, que hagan que Bolivia salga adelante. Hemos cortado esa parte del mundo que es la más compleja. Le voy a dar un ejemplo. Plomeros, albañiles, soldadores. Cuando se hicieron los gasoductos en Bolivia, no había soldadores en Bolivia. Así es. Cuando se quiere hacer una infraestructura grande, no hay gente que sepa del tema. O sea, hay gente que aprendió un poquito, pero gente que conozca el tema técnico no hay. Y las universidades, por ejemplo, la Gabriel René Moreno en Santa Cruz, tiene como 6, 7 centros universitarios en provincia, pero no tiene centros tecnológicos. Siguen siendo con las carreras tradicionales. Uno en Santa Cruz, claro. Tiene uno en Santa Cruz, pero fuera del resto no hay. Entonces la gente sale de los pueblos y acaba viniéndose a Santa Cruz, porque en su lugar no hay empleo. Y mucho con el título en la mano, pero manejando un taxi, ¿no? Es que no le da otra opción, porque... Se forma gente para un mundo que no existe, es decir, no hay empleo para todos. Claro, no hay, o sale un ingeniero y resulta que es ingeniero civil, es ingeniero que él, pero cuando usted le dice quiere formar su negocio para plomería, para cualquier cosa, pues no sabe cómo funcionan las cosas. En teoría lo sabe, pero no han metido mano. Ese es el aporte que hemos visto, como usted ha recordado muy bien, en un periodo en el que se modernizó bastante el país, que es un periodo del 90 al 2005 más o menos, en el cual las empresas que vinieron tuvieron que formar gente para poder hacer los trabajos de abajo, ¿no? Claro. O sea, fue una escuela. Las empresas extranjeras fueron escuelas realmente técnicas para muchísimos trabajadores, ¿no? Ajá. Y usted ha citado el ejemplo clarísimo, ¿no? No había quien suelde acá, ¿no? Porque una soldadura especial, a unas temperaturas especiales, en unas condiciones especiales, metidos en unos tubos para sellar el oleoducto, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que reorientar la educación hacia algo que la sociedad necesita. No es nomás seguir los cánones de hace siglos, casi es el trivium y el quadrivium, ¿no? O sea, medicina, derecho y poco más, ¿no? Y fíjese usted, esos señores que trabajaban antes con la petrolera soldando, ahora usted los ve con sus talleres de tornería en la ciudad de Santa Cruz. Y un montón de talleres de tornería reparando las piezas de los camiones, de minibús, de micros, minibuses, de vehículos en general. Ellos han puesto su negocio y viven de su negocio. Se los han capacitado de una manera tal que hacen las cosas bajo normas, y las hacen bien. Es importantísimo este criterio porque en la medida que está capacitada la gente, también tiene más oportunidades de trabajo, ¿no? Claro. Y no ya de ser empleado, sino de ser realmente un poco gestor de su propia empresa, ¿no? Así es. Ese fue el tema. No tendríamos 700.000 empleados públicos, ¿no? No haría falta. Que son 700.000 votos comprados porque la gente va a defender con el voto el puestito que ha conseguido, ¿no? Así es. O sea, nos complica toda la vida. Bueno, licenciado, interesantísimo el tema, pero no lo ha tocado, como usted dice, nadie prácticamente en esta etapa preeleccionaria. Esperemos que las pocas semanas que quedan pues salgan con algo, ¿no? Porque es vital, ¿no? Hay que decirle a la gente cómo vamos a salir adelante. Y cómo vamos a salir adelante dándole el valor a las manos. ¿Cómo vamos a dar valor a las manos? Por darle una idea, una sugerencia.
En Bolivia solamente se produce el 1% del cacao silvestre del que hay. ¿Un 1%, 1% del cacao silvestre. Ah, ya. Si copiamos ese cacao, le damos un valor agregado primario, no muy grande, pero no tenemos la gente calificada, nuestros niveles de exportaciones pudieran estar en 700, 800, 900 millones de dólares. Solamente dando... Y ya, volviéndolo el chocolate en barrita para que la gente lo come y demás cosas, podemos llegar hasta 2.000, 3.000 millones de dólares. Pero eso es dándole valor a las manos, dándole al artesano la posibilidad de hacer su trabajo. Es lo mismo que nos pasa, digamos, con otros productos a los cuales no le estamos dando importancia porque nos hemos cerrado en un producto, solamente un producto, por darle una idea. Paraguay exporta 2.000 millones en chía, Bolivia exporta 200. Y la diferencia es que un contenedor con chía cuesta entre 50 y 70 mil dólares. Un contenedor con soya cuesta entre 12 mil y 15 mil dólares. O sea, la incidencia del costo del flete para la chía se reduce sustancialmente, claro, por el precio del contenedor. Y si eso usted le da valor agregado y le pone otras cosas más, va a ser cada vez superior. Entonces, son ideas excelentes y que sugieren muchas cosas para poder atacar de fondo el problema de pobreza, de desigualdad que hay en el país, ¿no? No se va a resolver en 100 días, pues, el problema económico. Me gustaría de alguna manera cerrar y está abierta para la siguiente, la idea de que si nosotros pensamos solamente con la barriga, de que el problema de Bolivia es el económico, porque no comemos, porque no tenemos suficiente para comprar un pan, estamos perdiéndonos el verdadero problema, ¿no? Sí. O sea, tenemos que aprender a pensar y analizar los temas, no con la barriga, sino con el cerebro. Hay que ponerle conocimiento, hay que mejorar enormemente la educación. Ese quizás sea su mensaje para todos estos precandidatos, ¿no? Exactamente, doctor. O sea, lo que más hay que negociar en Bolivia, lo que más hay que trabajar es en el tema de la educación. Es con la educación que vamos a lograr salir de la pobreza. Tenemos que crear una cultura de paz, de integración, para evitar la violencia y la confrontación. Tenemos que generar el desarrollo basado en la educación y en un desarrollo cultural armónico. Esto nos va a sacar adelante, nos va a sacar rápido. O sea, la gente anda pensando en el dinero. Yo les decía una analogía hace un tiempo atrás, un amigo, una persona, me decía que estamos mal, que hay que bajar el déficit fiscal, que hay que bajar esto, que hay que reducir. Sí, estamos de acuerdo. Pero abstrayámonos de esto y llegamos de cuenta que estuviéramos exportando, como teníamos que haber estado el año pasado, 33 millones al Brasil y 27 millones a la Argentina, 60 millones de pies cúbicos. Que hubiéramos tenido gas y hubiéramos estado exportando ahorita. Estuviéramos con 10.000 millones de dólares de exportación de gas. Obviamente, con la subvención que hay, si hubiera seguido subvencionando el agro, estuviéramos con 3.000 o 4.000 millones en el agro, más la minería. Oye, estuviéramos en un paraíso, estuviéramos con unos... Pero si no invertimos ese gas en educación... Claro, pero ¿qué es lo que pasó? Y ahí no hubiéramos hablado de todo lo que estamos hablando, de los malos manejos ni demás cosas. Pero como se nos cayó el negocio, ya no tenemos esos niveles de exportación, ascendido al mínimo, casi no tenemos exportación de gas, no hay con qué subvencionar el combustible, se ha caído el negocio del agro. Ahora vemos la realidad, y la realidad no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque no hemos desarrollado las aptitudes en las personas para innovar, para crear y producir. Tema educación. Tema educación. Formación, capacitación. O sea, no nos hemos focalizado en... La universidad ha gastado un montón de dinero en infraestructura, pero cero en investigación. Es triste, pero esa es la realidad. Usted va a las bibliotecas del mundo por ahí y busca ver qué publicaciones hay de bolivianos en Bolivia, no de los que están afuera. Y no hay ni las revistas, pues no. No hay ni las revistas. Así que, bueno, licenciado, agradecido una vez más por los minutos que nos ha dedicado, las ideas básicas que se están revisando.
para que sirvan de alguna manera como ingrediente, ¿no?, a la conversación de los bolivianos. Antes de votar, más que pensar usted solamente en la cuestión de la comida, piense en el futuro del país, y eso supone pensar en la educación de Bolivia. Así es, doctor. Primero que nada es la educación de las personas, en permitir que las personas sean libres, que puedan pensar, innovar y crear, desde niños. O sea, dejar el método repetitivo, sino que generar la creatividad a como dé lugar. Esa es la clave del éxito. Bueno, esto ha sido Comentando la Noticia. Hasta la próxima ocasión. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.